minutos y le damos la bienvenida a este espacio de conversación aquí en Campus RU, una voz plural, al maestro Braulio Cañas, quien es coordinador de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, buenos días a ustedes y a su audiencia. Esta es una mañana de reflexión, sobre todo en el marco del aniversario de nuestra Revolución Mexicana, que se conmemoró el día de ayer, 106 años, pero que continúan sobre todo los temas de debate, porque, bueno, hay algunos que son quizá defensores de algunas de las figuras más emblemáticas de la Revolución Mexicana, que la historia ha ilustrado, que se nos ha enseñado desde pequeños, pero también hay otros aspectos donde se cuestiona incluso la participación de algunos de estos personajes o quizá algunos de los hechos que hemos pasado o que hemos revisado también a lo largo de la historia. Incluso se podría decir que este capítulo de nuestra historia mexicana no está estancado, definitivamente siguen incluyendo más y más y más datos y otros enfoques. No, claro, la Revolución Mexicana la hemos estudiado por más de 100 años, 106 años. Cierto. Y entonces en la licenciatura en Historia aquí en la Facultad de Filosofía y Letras volvemos a estudiar la Revolución Mexicana en programas de historia alrededor de Latinoamérica, de Canadá, de Estados Unidos, de Rusia y de Inglaterra. Siguen estudiando fuertemente la Revolución Mexicana. Es un fenómeno que marca el siglo XX de México. Y en ese sentido, nos atañe a nosotros y a cada una de las generaciones como mexicanos, como latinoamericanos, estudiar la primer revolución social del siglo XX y la que transforma nuestro país. Aparte de eso, como fenómeno histórico, cada generación va a estar sacando desde su presente una nueva interpretación de lo que sucedió. Y por tanto, la Revolución Mexicana es un tema que, por su importancia y porque nosotros seguimos viviendo las consecuencias del siglo XX, nos da tema para mucho rato más. Este tipo de eventos no se pueden establecer de una fecha de inicio, una fecha de término. Lo identificamos para poderla explicar en alguna forma, pero hay algunos que dicen, por ejemplo, la Revolución Mexicana no concluyó hasta el establecimiento de la Constitución en 1917, no se terminó incluso en ese periodo. Continuó por figuras que siguieron el movimiento, como Francisco Villa, precisamente hasta su muerte. En fin, como si fueran tejiéndose todavía algunos acontecimientos para poder entender ese hecho histórico. Sí, la Revolución Mexicana, por su identidad compleja, podemos establecer un inicio en el sentido de que el plan de San Luis decía 20 de noviembre, iniciamos todos, a pesar de que en Cuchillo Parado, en Guerrero, en todo Chihuahua ya se estaban rebelando de alguna manera, ¿no? Y en algunas otras partes de México. Pero dijo Francisco Madero el 20 de noviembre. Entonces lo marcamos más que nada como el día de la conmemoración y aún seguimos debatiéndonos en el inicio, sí, porque Cuchillo Parado, bueno, ya estamos diciendo que en Guerrero ahora en Chihuahua va a ser el inicio, ¿no? Puebla ganó. Puebla en algún momento la ganó, Cuchillo Parado no se va a dejar y festejaron el inicio este año ahí. Vaya, eso no nos interesa tanto como generación o como pueblo, en el sentido de que seguimos preservando los valores que nos heredaron de la Revolución Mexicana. Entonces, marcar el final nos debe de importar en el sentido de qué nos dejó la Revolución Mexicana. La Constitución de 1917, sí, exacto, nos dejó la Constitución de 1917 y hay un periodo que marca ese como el final, ¿no? De la Constitución. Ahí termina la lucha armada, termina los revolucionarios conveniendo en que esas eran las reglas con las que se iba a seguir en México por el siglo XX, hasta nuevo aviso, ¿no? Hasta la nueva Constitución. Entonces, en ese sentido sí termina ahí. Termina al final de 1940, cuando empiezan los presidentes civiles, sí, también termina ahí. Continúa la revolución institucionalizada a través del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, ya en ese sentido... Fue el Partido Nacional Revolucionario. Bueno, sí, el Partido Nacional Revolucionario y el PRI lo continuó por 70 años. Sí y no, ya... La Revolución Mexicana se transformó en este discurso, en un discurso es una bandera política. La gente unida con un fin que muchas veces no era ese fin, ¿no?
Y no sé si estés de acuerdo, Braulio, y tú, Dinora, en que sí, ese discurso funcionó por un tiempo, pero creo que actualmente es totalmente obsoleto con fines políticos, por lo menos, pero no así la revolución, su esencia y su parte histórica y social para México. Sí, bueno, los discursos políticos, ahí sí ya tendríamos que hablarle a otras personas como el maestro Ramón, ¿verdad? Ahí nos podríamos debatir bastante de que se agotan los discursos. Un saludo para el buen maestro Ramón. Pero dudaría de que se agotaron como discurso político. Al fin de semana cambiaron la fotografía de Francisco Villa por la de Abraham González. Entonces pudieron poner un barco, ¿no? Y ya hubieran terminado con el discurso de la revolución, pero no, es otro revolucionario más, ¿no? Entonces, vas al sur, Villa, Zapata sigue presente. Qué bueno que tocas el tema, maestro. Zapata sigue presente, vas al Paso y vaya, vas a ver fotografías de Villa en muchos lugares vendiéndotelas, ¿no? A $2.50, $3.50. Vas a Boulder, Colorado, y vas a encontrar una cantina que se llama Francisco Villa, ¿no? Entonces, el discurso como tal no se agota porque la gente sigue pensando en eso de manera política, ¿no? De manera de hacer ciudadanía y Estado, aún 106 años después, ¿no? Bueno, creo que ahí tuve un error yo, más bien partidista. Partidista. Bueno, sí, ahí yo me declaro neófito, no tengo idea de qué les resulta a los partidos y qué no, porque me sorprenden con cada cosa, ¿verdad? Así es. Bueno, es cierto, justamente preciso eso que acabas de mencionar acerca de los temas partidistas o político-partidistas, podríamos añadir. Ojalá que no sea precisamente este punto la decisión que acaba de tomar el gobernador actual, Javier Corral, quien hizo ayer este fin de semana, un llamado general a historiadores, universidades públicas y privadas, a las sociedades de estudios históricos del Estado, a periodistas, académicos e intelectuales, para que participen en una nueva discusión y así sostener con pruebas fehacientes del por qué Chihuahua debe ser la cuna de la Revolución Mexicana. Leo el texto como se ha enviado por parte de Comunicación Social del Gobierno del Estado y enmarcan en este poblado de apenas unos cientos de pobladores del municipio de Guerrero, un hecho que ocurrió este fin de semana para la conmemoración del 106 aniversario de la Revolución Mexicana. El primer mandatario del Estado convocó también a cineastas, cinéfilos y directores de cine a que vengan a Chihuahua a participar en una nueva discusión que se abrirá en los próximos días, con el propósito de tener a la luz de la documentación histórica y de las características esenciales que hacen a un lugar ser cuna de la Revolución, una bien documentada, cito textual, propuesta para el Congreso de la Unión en el caso de que efectivamente necesitemos rectificar, dice el gobernador, sin demeritar a cuchillo parado en el origen de la Revolución Mexicana. Este es un punto de discusión, pero ¿qué les parece si escuchamos precisamente el audio de lo que dijo el gobernador Javier Corral Jurado? Yo vengo a expresar mi voluntad política para reabrir una necesaria discusión y debate entre la sociedad chihuahuense sobre el origen exacto de la Revolución Mexicana en términos de la cuna de la Revolución Mexicana. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo en que no vamos a emitir ni a forzar una decisión autoritaria o a tratar de imponer sobre el criterio de un gobernador o de una legislatura anterior el criterio de otro gobernador o de otra legislatura. Yo estoy absolutamente convencido de que debe ser fruto de una discusión rigurosa, de un debate amplio en el que convoquemos a nuestros historiadores, a nuestros expertos en nuestro pasado y sobre todo en los estudiosos de la Revolución Mexicana y particularmente de la Revolución Mexicana iniciada en Chihuahua. Esto fue justo lo que dijo este fin de semana el
en el aniversario de la Revolución Mexicana, del inicio de la Revolución Mexicana, el gobernador Javier Corral Jurado. Y bueno, aquí el punto de análisis quizá es necesario reposicionar este tema para poder encontrar una nueva cuna de la revolución, o enmarcar este tema de debate para quizá impulsarlo, no sé, quisiera pensar como un núcleo de reunión para turistas o para el análisis de historiadores. No entiendo muy bien esta referencia que se hace, o por qué volver, o por qué sacar este debate, por qué abrir este debate, esta discusión, y luego, añadiendo lo que decías hace un momento, Héctor, de la figura de Abraham González, ahora como una nueva figura icónica, digamos, pero ahora representando a la nueva administración. Así pareciera. Bueno, a mí me parece genial. Discúlpenme, el viernes, el sobrino de un amigo llega a su casa y dice: oye, no voy a tener clases el lunes porque hay puente. Ah, qué bueno. Y no sabes por qué voy a tener puente, tío. Y nos quedamos los dos de que vamos al puente del 20 de noviembre. ¿Y qué se celebra el 20 de noviembre? Estoy hablando de un joven de educación superior, no voy a decir que sea el tecnológico de Chihuahua, pero que tenía 19 años y no sabía que era el 20 de noviembre. El Buen Fin casi te decía, ¿no? Ajá, continuación. Y probablemente tampoco sabía la necesidad del Buen Fin, ¿no? O sea, nada. Y no hablo de eso de una ignorancia institucional, sino generacional. Así como, ¿por qué una persona de 19 años no sabe qué es el 20 de noviembre? Si se lo dijeron durante 6 años de primaria, se lo dijeron durante 3 años de secundaria y durante 3 años de bachilleres o cebetis o CONALEP, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a esta generación no le importa eso. Una apatía, ¿no? Cualquier otra cosa que les represente importante para noviembre no es lo que la educación del Estado les inculcó, ¿no? Que es valorar los fenómenos históricos, que es valorar signos que nos dan libertad, igualdad, como lo fue la Revolución Mexicana. Y ahora el gobernador haciendo esa declaración, más que ver dónde se originó la Revolución Mexicana, es así como que al decir, Chihuahua es el origen, el inicio de la Revolución Mexicana, es revalorarnos históricamente en el siglo XX como Estado, como ciudadanos, como mexicanos, y mostrar el impulso y el desarrollo del Estado de Chihuahua a través de esa interpretación histórica. Quiero suponer, porque si no es así, digo, es un discurso completamente inútil, ¿no? Pero en ese sentido, nosotros como historiadores lo vemos y, bueno, este es un momento donde nuevas generaciones les va a importar ese tema, van a debatir, muchos van a pelearse. El doctor Orozco en la UACJ nos va a dar una gran lección de la Sierra Tarahumara. Jesús Vargas va a salir otra vez. ¿no? Sí, va a salir y nos va a mostrar todas sus investigaciones en la fragua de los tiempos. En la UASH vamos a estar comiendo palomitas y apoyándolos al que quieran. O sea, va a haber una guerra entre historiadores, entre personas que son aficionados a la historia, pero todo esto es por el fin de la unidad del pueblo de Chihuahua en una visión de valores y en una visión de desarrollo que se supone que va a plantear la interpretación histórica. Eso es lo que queremos suponer. Y sobre todo ver a la historia no como un hecho pasado, sino como hechos activos, porque siguen la interpretación, la reinterpretación, el análisis. Y ustedes como historiadores me imagino que tienen esta postura definitivamente. No son hechos pasados, no son hechos o letra muerta, ¿no? Que ya solamente vamos a recordar las fechas, porque a veces me parece o me pareciera pues que así se nos enseñó la historia, como fechas que teníamos que memorizar, pero no como antecedentes de lo que tenemos ahora, que le dieron pie pues a lo que tenemos ahora como sociedad, como una plataforma para que ocurra lo que está ocurriendo ahora. Esa parte creo que todavía nos falta ligar. Claro, hay mucho que hacer en la historia y hay mucho que hacer en la historia como historiadores, como difusores del patrimonio intangible, como universidad y también como pueblo de recibir eso, ¿no? De estar abiertos a la historia como tal y que no está muerta. Digo, ayer tuvimos un desfile que empezó un poquito tarde y que colapsó la ciudad y que a mí se me olvidó que iba al desfile, entonces me quedé varado en unas partes, pero tenemos que conmemorar, tenemos que traerlo de nuevo a la luz
y unirnos todos en ese sentido, ¿no? Como pueblo, más que como historiadores que somos poquitos, ¿no? Es cierto. Y todos deberíamos tener esa parte de historiadores, ¿no? Revisar críticamente también cada uno de los acontecimientos que le han dado paso a lo que tenemos en la actualidad, porque todo se vincula. Nada es un hecho aislado. Y tiene diferentes visiones. Se dice que la historia la escriben quienes ganaron algún capítulo de esa misma historia, ¿no? Quienes, los ganadores o los... depende de quién le preguntes, ¿no? Y en qué época lo escribieron también. ¿En qué época? Sí, porque nosotros hemos identificado muchos héroes de nuestra revolución o nuestros caudillos, pero también hay autores que demeritan esos hechos o la participación de determinados personajes. O hay gente que no habla tampoco de ellos, ¿no? Y se pone a hablar de los obreros de la Revolución Mexicana, los mineros o los campesinos y los rancheros. Vaya, el chiste es de que nosotros como sociedad debemos entender que todos participamos de la creación de la historia. Así como ahorita el gobernador quita una pintura y pone otra pintura, y en el libro de historia vamos a hablar del gobernador Corral. Sí, pero también vamos a hablar de la gente que está invirtiendo en Chihuahua, de la gente que está trabajando en Chihuahua, de la gente que estudia, que quiere salir, que quiere contribuir. ¿Por qué? Porque todos construimos la historia. En la Revolución Mexicana, rancheros, industriales, mineros, personas vendiendo en las tiendas, haciendo comida en las fondas, contribuyeron al desarrollo de esa Revolución Mexicana, no nada más los grandes personajes, y eso solamente lo tenemos con la reinterpretación histórica, ¿no? El vernos nosotros reflejados en ese pasado. Muy bien. ¿Quieres comentar algo? Sí, Dinora, gracias. Comentábamos con el maestro Cañas antes de que llegara por acá. Bueno, más bien el fin de semana, que él abre este ciclo de historia con H mayúscula, donde también participarán, les adelanto al auditorio, personajes o personas de renombre como el maestro Jesús Vargas, que ya lo mencionó por aquí el maestro Cañas, el doctor Rubén Osorio, creo que el mayor villista actualmente a nivel mundial, después de la muerte de Friedrich Katz, el cronista de nuestra ciudad, don Rubén Beltrán, y por ahí una mesa de debate, entre otras personas y situaciones igualmente interesantes, ¿verdad? Pero comentábamos que abordaría el maestro, o nos va a abordar aquí un poco sobre esa etapa que dura solamente un mes en la historia de la revolución, en la historia de Chihuahua, cuando el general Villa es gobernador revolucionario, y a pesar de que solo un mes, hay datos bastante llamativos. Lo documentan el periodista norteamericano John Reed en su México Insurgente, y a partir de ahí creo que prácticamente todos o la mayoría. No sé si podemos dar aquí ya paso a un día en la vida del general como gobernador. Bueno, el día como gobernador el primer día que escogería como del gobernador Villa, perdón. Yo creo que sería el segundo, ¿no? Ya cuando dejaron de festejar el nuevo amanecer. El inicio. Es que apenas me estoy enterando de todas las noticias, he estado estudiando. Este fin de semana. Todavía me están dando risa esos encabezados. Pero sí, el segundo día después de festejar el inicio de este proyecto revolucionario como gobernador, fue el más difícil para Villa, porque se da cuenta que no hay dinero, algo parecido a como estamos en este momento. No hay dinero en Chihuahua, la gente no está dejando circular el dinero y la gente no está teniendo con qué comprar en Chihuahua. Entonces se paraliza el comercio, las personas cierran las tiendas y la gente empezó a enterrar el dinero en sus casas abajo del colchón, ocultarlo. Simplemente no había cómo mover la ciudad de Chihuahua y en general el estado de Chihuahua. En sí la sierra tenía otra dinámica económica, pero a Villa le apuraba el estar en Chihuahua, que no se movía nada. Así todavía no se enteraban en la sierra de la crisis por la que estaba pasando. Entonces el segundo día de la gobernatura de Villa tuvo que decidir cómo iban a reactivar la economía, cómo iban a hacer que la gente tuviera confianza otra vez en Chihuahua y cómo hacer las cosas trabajar. Sí, ahí creo que un punto muy importante es que Villa emite
no emite, o sí da la orden de que se emita billete, creo que esa misma noche, ¿no? En los talleres, lo que es... ¿Talleres gráficos? Pues sí, lo que equivaldría a los talleres gráficos de la actualidad. Incluso personalmente tengo algunos de esos billetes que a contraluz un lado con otro no concuerdan, son muy imprecisos. Por ahí tengo algunas sábanas, porque hubo una evolución, incluso ya dejando de ser gobernador técnicamente, Villa aporta en ese sentido billetes bellísimos, billetes muy trabajados, muy elaborados, y algo muy importante, que en Chihuahua llegó un momento en el que si no era un peso villista o 5 pesos o 10, no valían. Fue una forma de reactivar, pedirle a la gente que cambiaran su oro, su plata, sus billetes normales de aquel tiempo para poder comprar armas a los Estados Unidos, poder reactivar esta economía. Por capacidad, por creatividad, no se paró, no hubo colectas, y lo digo en el mejor de los sentidos. Al contrario, se recurrió a ideas, creo que verdaderamente creativas e incluso graciosas. Ingeniosas. Sí, hay varias anécdotas de cómo decide Villa imprimir dinero, ¿no? Así como, ¿cómo solucionan este problema los gobernantes? Dice, bueno, imprimen dinero, general. Pues tráiganme una impresora, así como haciendo burla, ¿no? Pero realmente era bastante preocupante la situación de Chihuahua en ese sentido, que no había dinero circulante, no había con qué pagar y la gente no estaba sacando los productos. Entonces lo que iba a hacer era detonar hambre en Chihuahua. No era tanto así como, vamos a desarrollar la economía de Chihuahua y traer una inversión de dinero, tanto no, sino realmente iba a haber hambre y la gente ya no tenía suministros en sus casas y los dueños de los suministros no querían venderlos porque no había dinero o tenían miedo que se los robaran. Entonces Villa imprimió 2 millones de pesos, 2 millones de papel moneda común. Y en ese papel moneda la gente tampoco confió, tampoco fue tan sencillo como, oye, poner esta moneda. Tuvo que motivar a las personas en utilizar esa moneda. Silvestre Terrazas era el secretario de Gobernación en Chihuahua, secretario de Gobierno en Chihuahua, y Luis Terrazas era el director del Banco Minero. Bueno, el director del Banco Minero tenía oculto el dinero del Banco Minero. Entonces, no estaba sacando ese dinero. Silvestre Terrazas era el secretario de Gobierno y Villa estaba imprimiendo 2 millones para ser circulante. Sí. Porque lo tenían ahí guardado. Y comentando, al menos por mi parte, para cerrar este punto de lo económico, del dinero, les comento, probablemente lo conocen, muchos de nuestros radioescuchas también. A mí me sorprendió encontrar en el acervo cultural, en la biblioteca del Poder Judicial de Chihuahua, cuando realicé por ahí un documental en 2012 sobre el general, billetes falsos, villistas, que él directamente los atribuía a los chinos. Todos sabemos que odiaba a los chinos. Hay varias versiones sobre esta... Y que los colgaba ahí en Los Álamos, la Avenida Colón. Así es, y algo que me llama la atención es que pues los chinos han sido famosos por esa capacidad para copiar, ¿no? Desde clones, piratería, y desde entonces parece que ya traían este tipo de dotes. Es impresionante el parecido que esos billetes falsos tienen y que me decían no son, en realidad no está comprobado que fueran hechos por chinos, pero era un buen motivo para Villa, Yo creo que estos episodios los vamos a tener que seguir analizando, maestro, sobre todo porque no es solamente este evento en particular, sino que se vincula a muchos otros a lo largo de la historia. Podemos decir 20 de noviembre sí, pero ¿qué continuó? Y hay muchos otros momentos dentro de este, para poder interpretar la Revolución Mexicana cronológicamente, pero que se vinculan definitivamente con todo lo que hemos seguido viviendo. No podemos separarlo, no es un hecho aislado. Pero aprovecho para saludar a quien se comunicó con nosotros al 439-1842, 439-1841.
La historia ya no la enseñan con pasión, dice un radioescucha. Debemos estar orgullosos de los valores y de los principios que tenemos como mexicanos. Muy bien. Pues queremos agradecerle, maestro, por su participación esta mañana y queremos invitarlo nuevamente para seguir revisando estos temas y otros más, porque hay otros episodios de nuestra historia que tenemos que rescatar y que tenemos que volver a vivir de alguna manera, aunque sea en la relación de los hechos. Maestro Braulio Cañas. Muchas gracias a ustedes y a su audiencia por este momento y un saludo para todo Chihuahua este 21 de noviembre. Muy bien, vamos a seguir conmemorando esta fecha para la persona que no supo de qué se trataba este puente. Bueno, pues es precisamente la conmemoración del aniversario 106 de nuestra Revolución Mexicana. Muchas gracias. Muy